Hola, bienvenidos a La Entrevista, en el programa de inteligencia económica dedicado a los entresijos de la globalización. El Bitcoin, un falso amigo, incluso una amenaza para algunos países. Esta es la tesis desarrollada por mi invitada, periodista y autora de un libro publicada por la editorial francesa Edición Divergence, titulado No Cripto: Cómo el Bitcoin ha cautivado al planeta. Hola, Anastasia Hashti. Primero, empecemos por una definición. Bitcoin es el nombre de una de las criptomonedas, ¿correcto? ¿Y qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son monedas digitales. Son tecnologías que permiten duplicar el funcionamiento de una moneda, en particular como medio de intercambio, pero prescindiendo de las monedas y de los billetes. Entonces los valores se asocian a un punto de anclaje digital. El Bitcoin en concreto tiene la particularidad de tratar de replicar el funcionamiento de un oro digital. Es una moneda digital que se basa, por ejemplo, en el principio de excepcionalidad. Es una de sus características. El Bitcoin es una de las primeras, ¿no? Una de las primeras, considerada como la más robusta, la más estable, por decirlo así, aunque su valor siga siendo muy volátil, porque esa es también una de las características de las criptomonedas, la volatilidad. Por eso yo prefiero hablar de criptoactivos. De cierta manera se trata de más activos financieros, un poco como las acciones en la bolsa, en las que se decide invertir más que de monedas reales, es decir, de medios de cambio. Pero lo puedo tener en mi teléfono móvil, por ejemplo, y pagar con ella, ¿es correcto? De manera bastante minoritaria. Actualmente es posible pagar así en ciertos contextos muy particulares. Pero hoy en día es muy raro que una persona del común pague su barra de pan o alguna otra cosa con un Bitcoin. Se trata de la tecnología, pero usted afirma en el libro que la tecnología también es política. ¿En qué sentido el Bitcoin y las demás monedas son políticas? En mi opinión, las tecnologías están basadas en una historia intelectual y son un vehículo de agendas políticas relativamente explícitas. El objetivo de mi libro es volver un poco esa matriz intelectual y para entender el surgimiento de la criptoindustria y sobre todo su auge a partir de mediados del 2010. A partir del 2015 hay que tener en cuenta dos marcadores históricos. El primero, que se destaca mucho, es la crisis bancaria y financiera de 2008, después de la cual nació el Bitcoin. Pero yo me remonto más atrás, a finales de los años 80, a Estados Unidos, al momento en el que un grupo de investigadores en criptografía, que eran personas que reflexionaban sobre temas como las libertades digitales, etc., se reunieron en una lista de correos y establecieron las premisas intelectuales de una corriente que marcaría la historia de las tecnologías. Es la corriente del ciberlibertarismo. Y de hecho, Cypherpunk, que surgió de ese grupo de investigadores, tuvo un anclaje político muy claro, que proviene de lo que acabo de mencionar, del libertarismo, sumado al Internet, por eso el prefijo ciber. Es una ideología que nació en Estados Unidos y que lleva aún más lejos al neoliberalismo al rechazar toda intervención del Estado en todos los sectores económicos. Absolutamente. La matriz intelectual del libertarismo es reemplazar todas las formas de intervención pública, el mercado, la libre competencia consentida entre individuos. Y hay que entender que en esa época, a finales de los años 80, principios de los 90, estábamos en plena Guerra Fría y la pregunta por la intervención de los estados, por la vigilancia de los estados, particularmente en Estados Unidos, empezó a plantearse de manera muy fuerte. Entonces los cypherpunks y esos libertarios geek se apropiaron del tema de la moneda como una manera de hacer sociedad por fuera de los estados, de reinventar modos de funcionamiento por fuera de esa vigilancia de los estados. Sin embargo, en la investigación de su libro, usted dice que con los bitcoins y con otras criptomonedas ha sido la edad de oro del fraude. ¿Por qué? Efectivamente, una de las principales características de esta industria, observándola más allá de las promesas que resalta y de ese marketing tan fuerte, tan dirigido y tan eficaz, es que desde hace varios años, y en particular el año pasado, en 2022, hubo una sucesión vertiginosa de colapsos de las plataformas, que en cada ocasión se saldaron con pérdidas de capital muy grandes. En primer lugar, para las personas del común, que habían decidido invertir sus ahorros, lo que tenían en sus fondos de ahorro, el dinero que habían capitalizado para financiar los estudios de sus hijos, el ahorro de la herencia de la abuela. Es decir, eran personas que habían decidido invertir sus ahorros siguiendo esas promesas y que al final vieron que les habían robado, que habían perdido dinero
Y en ese sentido, durante el 2022, desafortunadamente hubo muchos ejemplos. Usted también habla de desastre ecológico. Desastre ecológico porque el Bitcoin en particular, y aquí me concentro sobre todo en ese activo y en esa blockchain, se basa en un principio de consumo energético muy importante. De hecho, para minar bitcoins, para crear bitcoins, hay que consumir electricidad. Entre más electricidad se consuma, más posibilidades existen de ganar en esa lotería, porque se trata de poner a competir ordenadores entre sí. El que tenga más recursos, es decir, más electricidad, gana la lotería, va a generar un bitcoin. Entre más alto sea el precio de ese bitcoin, más incentivos habrá para participar en la lotería. Entonces, mientras el valor del bitcoin aumente, mientras sus precios sean altos, habrá más incentivos para participar en la lotería y consumir energía. Lo que también me interesa particularmente de su investigación es que usted crea conceptos como el criptocolonialismo al referirse a la manera en la que una cierta cantidad de países, como El Salvador, otros en África o también Puerto Rico, se han visto involucrados a través de esos fanáticos de la tecnología que son estadounidenses en la zona americana o chinos en la zona africana. El criptocolonialismo es cuando unas tecnologías pensadas, estructuradas en los países occidentales, en los países del norte, se presentan y se llevan a los países del sur global como respuestas fiables y adecuadas para las problemáticas socioeconómicas de esos países de manera indistinta. Sin embargo, no es así porque, por supuesto, cada país tiene sus particularidades, su historia, su política, sus configuraciones geopolíticas y económicas particulares, y considerar que nosotros, occidentales, por la simple gracia de procesos algorítmicos complejos, podríamos resolver las problemáticas económicas de El Salvador, de países africanos o de otros países del mundo, es absolutamente presuntuoso. ¿Cómo se manifiesta este criptocolonialismo? Se manifiesta de varias maneras. En el plano económico corresponde al hecho de que esos empresarios a veces llegan a reemplazar las estructuras mismas de los estados en los cuales se establecen, al proponer su tecnología privada. Se trata de empresas privadas, principalmente estadounidenses, pero no solo. Algunas son chinas y otras tienen otras nacionalidades. Eso por el lado económico, reemplazar las instituciones públicas por actores privados occidentales. También hay aspectos más territoriales, pragmáticamente hablando. Se trata de personas que compran patrimonio de manera masiva, que compran villas, terrenos y así provocan un alza de los precios que repercute en la población local. Y después, en el plano político, es la idea de que efectivamente se pueden aportar respuestas adecuadas, socialmente justificadas y económicamente robustas a problemáticas sociales que son muy particulares y a menudo complejas. Son países donde, como lo dije, la mezcla de geopolítica, política y economía hace que la situación sea extremadamente compleja. Decir que la tecnología por sí sola puede resolver decentemente esas problemáticas es una idea que me permito criticar. Además de esta relación entre el occidente y el sur, usted también dice y observa que en África los chinos están presentes con empresas que, como lo dice, están en parte vinculadas al Partido Comunista. Es cierto que el continente africano es uno de los terrenos donde se ha establecido la criptoeconomía con el argumento de que los criptoactivos podrían favorecer la inclusión financiera. Generalmente se trata de países donde la tasa de bancarización, es decir, la cantidad de personas que tienen acceso a una cuenta bancaria, es muy débil y se les dice que gracias a esos criptoactivos, que como lo dije, provienen de empresas privadas, podrán intercambiar, participar en el comercio mundial, hacer parte de la economía global. África ha sido un objetivo importante de ese tipo de discurso de marketing. Desde empresas estadounidenses por un lado y desde otras que son de origen chino, como por ejemplo la plataforma Binance. Se han concentrado en una cierta cantidad de países de África Central. Pienso en la República Centroafricana, pero también en el Congo, un país donde las actividades de minería en particular son bastante importantes. Pero hay muchos países que han sido territorios de acogida o en donde la criptoeconomía ha tratado de establecerse y encontrar enlaces para difundir la idea de que esos criptoactivos podrían ser una solución para las múltiples problemáticas económicas del continente africano.
Entonces, efectivamente, también hay una influencia de China a través de esos sectores. Probablemente. No se pueden establecer vínculos o para hacerlo será necesario investigar más a fondo, pero a través de la empresa Binance, por ejemplo, podría expresarse una forma de lucha de poder proveniente de China efectivamente. Última pregunta sobre una cuestión que también aborda en su libro. ¿Cómo se lucha concretamente contra ese peligro del criptocolonialismo? Combatiendo la idea de que las tecnologías por sí solas pueden aportar respuestas sólidas y fiables a problemáticas societales, sociales y económicas complejas, eso en primer lugar. Quizás reforzando de manera explícita los presupuestos destinados al gasto público, reforzando las estructuras públicas, las estructuras estatales, tratando de darle presupuestos a las políticas públicas sencillamente, porque en realidad esta industria se sitúa en los huecos, en los vacíos, en las carencias. Al final llega para llenar los vacíos y se presenta como una alternativa. Muchas gracias, Nastasia Hajdy, por sus respuestas. Hemos llegado al final de la entrevista. Pueden encontrar esta emisión en france24.com, en nuestras redes sociales y en nuestro podcast. Hasta luego.